político, entrando ya a otro tema dentro de la reflexión que les quiero compartir. Ustedes han visto cómo el presidente Luis Abinader, dentro de la emoción que le generó ese triunfo arrollador que logró él junto a su partido, pues dentro de esa emoción, él hizo el anuncio de que él no irá como candidato en el año 2028. Dice un refrán popular, dice una creencia, cuando estás bajo el estado emocional de una fuerte emoción, tus opiniones y tus razonamientos están comprometidos. No debes mudarte si está ocurriendo un huracán. Entonces, yo dentro de ese contexto que el presidente da esa declaración, entiendo que hay aspectos que no quizás fueron del todo razonados, porque como ya analizamos aquí, no voy a entrar en eso de nuevo, las circunstancias son las que muchas veces marcan el rumbo de nuestras decisiones. Ahora bien, yo quería y creía y estaba casi convencido de que el presidente no iba a ir en el 2028, hasta que esta mañana yo veo una entrevista que le da el principal asesor político del presidente Abinader, el estratega internacional de gran renombre, muy reconocido, el señor Mauricio de Bengochea, le dio una entrevista hoy al periódico Listín Diario, una entrevista muy amplia, interesante, donde uno al leerla con detenimiento, pues recibe muchas respuestas a preguntas que uno se fue haciendo durante el proceso electoral. Y lo primero que concluyo es, señores, que para mí, Mauricio de Bengochea es el agente 007, es el agente James Bond de este gobierno. Él puede decir, hacer y accionar sin tener que recibir la autorización de nadie, porque él ahí dice cosas que a mí de verdad me inquietan y yo no creo que un presidente que ha dado un mensaje de que no va a ir en el 2028, un presidente que está reuniéndose con los aspirantes presidenciales de su partido, tratando de llevar tranquilidad y confianza de que él no va en el 28 para que estos se preparen. Es lo que yo entiendo que se produjo en esa reunión. Dentro de las cosas que dice el señor Mauricio que me llevan a mí a esa reflexión, lo primero es que el gobierno domina su narrativa, pero también quiere dominar la narrativa de la oposición. Y él la emprende de inmediato, como si él fuera un dirigente político, en contra del expresidente Leonel Fernández. Lo llama, no en sus palabras, sino en las mías, pero ese es el sentido, lo llama un glotón de poder. Que él dejó de trabajar con el presidente Fernández porque el presidente Fernández quiso ir a un cuarto periodo Ah, electoral. pero es una buena señal, ¿eh? Bueno, pediría que me permita concluir la idea y podemos hacer un debate sobre eso. Entonces, esos son asuntos, pienso yo, que le correspondería a un dirigente político de ese partido, le correspondería, por ejemplo, al propio presidente Abinader hacer ese tipo de críticas. Lo otro es que también, pues, él ya está tratando de alguna manera de descalificar a Omar Fernández, diciendo, Omar Fernández no puede ser el candidato en el 2028, él tiene mucho que demostrar desde el Senado, él tiene que prepararse, y entonces yo digo, pero vamos a trazarle también las pautas a la oposición. ¿Por qué no dejamos esos temas a los políticos y esperamos que la coyuntura política avance para ver qué nos trae? ¿Cuál es la preocupación tan temprano para una persona de ese nivel ya estar en la opinión pública instalando un relato? Es decir, que ahí también sale a relucir cuál pudiera ser el hilo conductor de la campaña política que se pueda hacer en el 2028 al presidente Luis Abinader. Él dice que en su experiencia, en los años que tiene trabajando, él nunca había trabajado con un político tan honesto como es el presidente Luis Abinader. Eso yo no se lo voy a discutir. El presidente ha demostrado que tener muy buenas condiciones, pero fíjese la diferencia que le está estableciendo. Leonel es un glotón de poder. Omar no está preparado. El presidente es el político más honesto con el que yo he trabajado. Entonces, tenemos que mandar señales claras si es que el presidente no va a ir en el 2028 o si es que la estrategia, en caso de que sea Leonel Fernández, va a ser basar la campaña en el hilo conductor de la honestidad del presidente, porque aquí todos saben la campaña de descrédito que se le ha armado a Leonel Fernández, al PLD, con el tema de la corrupción. Ahora bien, hay algo que yo de esa reflexión o de esa entrevista que no entiendo el por qué eso ha tenido que revelarse al país. Entiendo que no era necesario,
Pero él como gran maestro y estratega que es, que hay que quitarse el sombrero, pues vamos a decir que eso estuvo bien. Miren, cuando el Partido Revolucionario Moderno, y eso fue una declaraciones que dio el propio dirigente, el propio presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, cuando se tomó la decisión de que no fuera Faride Raful, la candidata senatorial de ese partido. Yo recuerdo que la propia Faride, cuando hizo su video, habló de que se trataba de una decisión del partido. Ni Faride ni Paliza lo personalizaron en el presidente Luis Abinader. Pues hoy nos enteramos que la decisión de haber sustituido a Faride de la plaza por la senaduría de la capital, según el asesor del presidente Abinader, fue una decisión del presidente Abinader. Yo me pregunto, ¿y qué necesidad tiene él de recordarle al electorado y sobre todo a su partido al cual él defiende, apoya y colabora, que la responsabilidad de la selección de Guillermo Moreno fue del presidente de la República y al final de cuentas el resultado cuál fue? Que Guillermo Moreno perdió la plaza. Pero él dice algo más. Él dice que en la fotografía, haciendo la alusión a todos los que se comprometieron a hacer que Guillermo Moreno ganara, él hace una crítica pública y dice que no todos los que estaban en la fotografía realmente estaban en lo que tenían que hacer. Finalmente, para darle paso, creo que hay varias opiniones de mis compañeros para que participemos. Finalmente, hay otro detalle también que entra a la alcoba del presidente de la República, al cual uno asume también que es un político que no se comenzó a pulir a partir de la llegada de Mauricio de Bengochea a su entorno. Mauricio le pudo haber hecho grandes aportes, claro, pero yo estoy seguro que antes del 2016, cuando él se integró a ese equipo político, Luis Abinader, si bien es cierto que no tenía el conocimiento y el alcance y la trascendencia, porque él había estado en un proceso electoral como candidato vicepresidencial, pero la actividad política de Luis Abinader no comenzó en el 2016, lo comenzó desde mucho antes. Entonces, él se atribuye que él ha sido el creador de la marca y de la etiqueta y de la imagen pública que hoy conocemos de Luis Abinader. Que inclusive él trajo una asesora de México, especialista, que se hizo amiga de la familia y entró al closet de Luis Abinader y sacó de allí todas las cosas que ella entendía que él no debía usar, todas esas corbatas, y que él fue el creativo junto con ella de que Luis Abinader usara las camisas sin corbatas. Entonces, son detalles que uno que está en esto y los asesores que tienen experiencia y los políticos saben que los políticos tienen que buscar asesores, pero la mayoría, el común de la gente, no maneja ese tipo de información y no le veo sentido el por qué tener que hacer esta exhibición de influencia, de creación de una marca, de un producto, porque uno asimila y entiende que todo lo que uno ve en el presidente Abinader se trata de una persona espontánea, o sea, uno no lo asimila o no lo asume de que detrás de eso hay una asesoría y entonces eso, en un tiempo como este, un presidente que tiene la presión de manejar un tema de reforma fiscal, un presidente que ha dicho que hay grandes desafíos y que quiere inclusive modificar la Constitución, entonces uno comienza a hacer juicios y hasta preguntarse, ¿lo que estamos viendo del presidente es producto de una asesoría del asesor o es una acción auténtica de un político que ha madurado en el ejercicio del poder? Yo pienso que si el objetivo era que la gente supiera el gran trabajo que él ha hecho y su capacidad, yo creo que lo logró. Ahora, lo ha logrado de alguna manera a expensas de la imagen de su cliente, que yo creo que eso no se lo pudiera ni siquiera agradecer. Lo dejo ahí. Mira, Carlos del Pozo, hay que plantearse que Mauricio fue consultor de la campaña de Luis Abinader que acaba de terminar. Es decir, él fue entrevistado como tal. Él básicamente fue cuestionado por los periodistas en función de su rol en la campaña de Luis Abinader. Ya él no es necesariamente la persona que orienta, decide y en alguna medida aconseja al presidente en este momento. Él había hecho lo mismo, es decir, él había presumido de sus aciertos de cuando trabajó con Leonel Fernández, debemos recordarlo, porque él tiene la tendencia de contar su rol, por lo menos
su experiencia trabajando con figuras de ese nivel, porque además ya se sabe que Mauricio no solamente ha trabajado en la República Dominicana. Quien ha tenido la oportunidad de verlo participando en entrevistas y en conversaciones públicas como esta que se produjo esta mañana, yo también lo vi, probablemente se habrá dado cuenta de que él es una persona muy locuaz y con una tendencia a contar muchas cosas en las que él ha ejercido un rol protagónico como consultor. Yo no me preocuparía si la opinión de él pueda influir en las eventuales decisiones que pueda tomar el presidente Luis Abinader. A Luis Abinader hay que tomarle la palabra. Él dijo, no voy a ser candidato para un tercer periodo. Y yo le tomo la palabra. Yo creo que nosotros todos debemos hacer lo mismo. La opinión de Mauricio puede importar, ciertamente. Puede inclusive hasta despertar algún tipo de suspicacia o de duda. Pero de todos modos, la palabra de un consultor frente a la voluntad y la decisión anunciada y pregonada por una figura como el presidente de la República, yo no creo que merezca ningún tipo de contraste, ni de comparación. Yo que vengo del campo, ¿qué diferencia hay entre un consultor y un asesor? No puede ser la misma. Puede ser perfectamente lo mismo. Si fuéramos al mataburro, como dicen en el campo mío, no son iguales. Bueno, está bien, pero un consultor es un asesor y un asesor puede ser consultor también. Un consultor es una persona que tú llamas y le dices, mira, en tal cosa que tú harías, que tú entiendes. Y un asesor es el que está aquí al lado y te dice, Johanna, quítate ese arete que no te ve bien. Claro. Johanna, vamos ahora para donde fulano, tiene que decir esto y esto. Tiene que enfocarte así. Son dos cosas muy distintas. En algunos temas es así. Muy distintas. En algunos temas es así. En la política y en la comunicación son muy distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que ese caballero que le gusta que sus triunfos, lo que él entiende que ayudó, que son sus logros, y es verdad, como no se lo dan, pues aparentemente él lo pregona, pero en esa parte igual que tú, yo creo que el presidente Luis Abinader está comprometido con una gestión de gobierno diferente, sí. Diferente, quiera sí o no, porque el solo hecho de él decir que no va, tiene que saber que todos los pasos que dé de ahora en adelante, o del 20 de agosto, pero para mí de ahora, porque tú no vas a poder desvincular un gobierno del otro, porque es la misma persona. Entonces, a partir de hoy, y creo que lo hizo con lo de la Cancillería, y creo que lo hizo con la reunión con Abel Martínez, y creo que lo hizo con la reunión con los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno, que no sabemos cuántos son, pero que la mala lengua habla de que habían ahí 15, eran o algo más. Entonces yo no, eso fue a puerta cerrada. Fueron menos con los presidenciales. Sí, ¿cuántos eran? Se dice que 6, incluyendo a Paliza. Pero yo me imagino que Paliza estaba ahí básicamente como presidente del partido. Yo creo y si se quiere como testigo. Okay. Para concluir esa parte, porque el hermano Carlos está en su turno, decir que el presidente puede seguir oyendo, escuchando a personas que trabajan con él, pero también él, si quiere hacer un gobierno diferente, si quiere marcar diferencia, va a tener que dar esa connotación. Ahora por la Super 7.